Le damos la bienvenida a Erika, muchas gracias por estos minutos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para ustedes y para la audiencia. Muy bien, gracias por la comunicación. Gracias a vos por este contacto también. Bueno, ¿qué se desprende de este informe? ¿Cuáles son los datos? Habíamos estado hablando con la ministra la semana pasada, nos había dicho acerca de esta presentación que están haciendo. Estadísticamente, ¿qué lectura están haciendo? Básicamente este informe que se presentó hoy tiene una característica muy particular y única, porque nosotros veníamos presentando a lo largo de los años, de los últimos 5 años, informes anuales. Justamente lo que pudimos hacer hoy es presentar este informe quinquenal, donde se presentan algunos indicadores y análisis de estos indicadores en función de siempre la información que recibimos de lo que se denominan fuentes de información, que son ni más ni menos que los organismos a nivel provincial y municipal que asisten a mujeres en situación de violencia. Entonces, bueno, a partir de la lectura que pudimos hacer, teniendo en cuenta que no todos los organismos se han sumado a partir del año 2017, sino que fue una incorporación paulatina, nos arroja diferentes datos que siempre es importante poder seguir analizándolos, ¿no? Porque en la medida que analicemos estos datos que dan cuenta de la realidad local o provincial acerca de las situaciones de violencia, se pueden generar acciones. Y me parece que esa es la importancia del dato. Claro, tener una foto más global, ¿no? Sería... Exactamente, de alguna manera es eso. O sea, es un dato, es una estadística situada. Sabemos... o hay datos con respecto a Chosmalal, hay datos con respecto a Andacollo, hay datos con respecto a Zapala, departamento Lácar, o sea, cada uno de los puntos de la provincia de Neuquén. Me parece que eso también es sumamente relevante. ¿Y qué están diciendo esos datos a través de, no sé, comparados interanualmente, por ejemplo? ¿Que hay un crecimiento, hay una disminución? ¿Cuál es ese contexto? Sí, nosotros por esto que comentaba al principio, al haberse incorporado distintas fuentes en distintos años, no podemos hacer, digamos, hacer algunos análisis que tienen que ver con estas variaciones interanuales, porque seguramente pueden haber más datos, pero esos más datos no implican que hay más violencia, sino que se han sumado otras fuentes de información. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Hay más denuncias porque hay más bocas para denunciar, por decirlo así, o más líneas de denuncia o más ámbitos donde hacer esas denuncias respecto de años anteriores, lo que redunda en un incremento de casos en función de que es más accesible hacer esta denuncia. ¿Entiendo bien? En realidad, nosotros tenemos, digamos, aparecen diferentes valores según los años, pero también hay que contemplar que al principio teníamos 5 organismos que remitían datos, y a lo largo del tiempo se fueron sumando otros organismos como el Poder Judicial, como algunas municipalidades de nuestra provincia. Entonces esto sí puede generar variaciones, pero no necesariamente porque haya más situaciones de violencia reflejadas en estos datos, sino que se han incorporado otros organismos que nos permiten sí hacer una caracterización más amplia y exhaustiva acerca de estas situaciones de violencia. Bien, teniendo en cuenta todo ese contexto que nos estás haciendo, de una foto más amplia, de más lugares, más localizada, con datos del interior, de la ciudad de Neuquén, ¿qué dice la estadística respecto de, bueno, el último mes, por ejemplo, o el último año, o en los últimos 6 meses, digamos? ¿Cuántas denuncias se reciben de modo diario? ¿Qué segmentos poblacionales de mujeres son los más afectados? ¿Quiénes son los varones o las parejas violentas o el entorno violento que realiza que ejerce este tipo de violencia? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, al respecto, nosotros lo que podemos ver, digamos, en estos últimos 5 años, que es a partir del momento que la provincia empieza a contar con esta información estadística. Antes no contábamos con información estadística, entonces podíamos pensar que eran pocas las mujeres que denunciaban, pero no teníamos el dato. A partir digamos, de la información que nos suministran 10 instituciones públicas, que son las que remiten la información al sistema de información con el que cuenta la provincia, podemos observar que durante el año 2017 al 2021, por ejemplo, más de 35.000 mujeres se acercaron a algunos de estos organismos a solicitar asistencia.
sea la policía, sea el juzgado, sea el centro de atención a la víctima, los municipios, salud o alguno de los otros organismos que son fuente de información. Entonces, esto también, digamos, estas son más de 35.000 mujeres que por las características, la complejidad y la gravedad de las situaciones de violencia sabemos que no se agota en una única intervención. Los datos también nos aportan que estas más de 35.000 mujeres han generado en los distintos organismos más de 90.000 intervenciones, casi 91.000 intervenciones. Que dan, digamos, como respuestas institucionales a las demandas que ellas van realizando. Sí. Es decir, no estamos hablando de intervenciones, sino de denuncias de mujeres únicas, 35.000 casos diferentes, digamos. Estamos hablando de 35.000 mujeres. Esas 35.000 mujeres han realizado denuncias o han solicitado asistencia en distintos años y han generado este cúmulo de intervenciones que superan las 90.000. Te hago una consulta. Decís que el dato es de 2017 a 2021. ¿No hay datos de los últimos meses? En realidad, en esta ocasión no, porque el informe es quinquenal, 2017-2021. Sí vamos a tener información referida al año 2022, o sea, el año en curso, posiblemente en marzo del año que viene, que es cuando generalmente se presenta el informe anual. Bien. Respecto a los segmentos etarios más afectados, ¿hay alguna información que pueda ser valiosa de recalcar? ¿Qué se desprende de la lectura de esos datos? Bien, con respecto a las edades, y esto es un dato que en otros informes anuales también lo hemos observado, hay un pico, digamos, de cantidad de mujeres entre los 20 y los 39 años de edad, es la mayor cantidad de registros o de intervenciones que se realizan por parte de estas mujeres. En esas edades no significa que no haces en las otras edades. Claro. A partir de los 15 años hay información de mujeres de 15 años y más que han solicitado algún tipo de asistencia por la situación de violencia que padecen. Recordemos que siempre son datos estadísticos, o sea, no hay ninguna posibilidad de identificar quién es la persona, ¿sí? Porque hablamos de mujeres, pero no significa que identifiquemos quiénes son esas personas. Son datos estadísticos. Está claro. Entonces nos encontramos con mujeres de 15 años y más que han hecho han solicitado algún tipo de asistencia, encontrando con el mayor cúmulo de intervenciones entre los 20 y los 39 años de edad, pero no implica que también, por ejemplo, mujeres de más de 70 años en algún momento también han solicitado algún tipo de intervención. Claro. Erika, uno entiende que en la ciudad de Neuquén, o el área de la confluencia en términos así más generales, sería el lugar de donde más denuncias provienen producto de la densidad demográfica, ¿no? ¿Qué otros puntos de la provincia llaman la atención o están vinculados a con más énfasis a esta problemática? Sí, en ese sentido, a ver, un segundito, porque todos los datos... Está bien, te agarré. Es mucha data y... Sí, todos los datos. Es mucha información y, claro, son 5 años de datos. Sí, mira, con respecto... lo pudimos desagregar en esta oportunidad, se puede desagregar por localidades, pero lo pudimos desagregar en cuanto a denuncias policiales y judiciales por departamentos de nuestra provincia, en este mismo periodo en esos 5 años, está bien. Exactamente. Entonces nos encontramos, obviamente, Confluencia concentra la mayor cantidad de denuncias, pero seguido por otros departamentos como Pehuenches, el departamento Zapala y el departamento Lácar. Esos son los departamentos que siguen a Confluencia en cuanto a cantidad de denuncias policiales. Bien. Lo que no quita que en todos los departamentos existan datos, ¿no?, con respecto a estas denuncias. Claro, se entiende. Erika, te agradecemos muchísimo estos minutos, que tengas muy buena tarde. A ustedes, a disposición para cualquier otra consulta. Muchísimas gracias.